¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Cómo andan los puentecitos para despertar por ahí? ¿Qué cuentan? Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este programa número 261. Qué bueno. 261 programas, estamos acá nuevamente como todos los miércoles. Ya saben que nosotros somos Puentes para Despertar, Gustavo Aguirre, Andrea Salustio. comunicadores ambos dos, consultores certificados, acá el embajador que hoy tiene algunas cositas para contarnos. Algunas novedades. Se nos está Sí, perdón, estoy acomodando un poquito. Se nos está desacomodando el Hola Juancito, ¿cómo Hola, estás? Juan, ¿Cómo andan andás? todos? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan todos? Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, antes que empecemos con todo el tema de las próximas actividades y demás, vamos a contarles nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican obviamente por Instagram, por Facebook. Todos los programas ya emitidos y también van a estar en nuestro canal de YouTube, Puentes para Despertar, y también en las plataformas de podcast más difundidas, ¿como cuáles? Como Apple y Google Podcast, como Spotify y como iVoox. Ahí están todos los 260 programas anteriores, las 8 temporadas anteriores. Estamos transitando la 9ª temporada en este momento, inaugurada en agosto, cuando empezamos a trabajar. Voy a estornudar, perdón, estas cosas que me vienen post-consulta. Post-consulta, porque hoy estuvo en consulta, así que bueno. Así que nada. Y estamos con muchos movimientos, con muchas cosas que nos trajimos de este encuentro de Costa hermoso. Y ahora que todavía siguen vibrando y resonando. Claro, y ahora está el otro grupo ahí disfrutando, que suben cosas hermosas, así que bueno. Así que un saludo para todos los que están ahí. Saludos. Todos los que están dando vuelta por Costa todavía y que están terminando hoy, el último día de jornada. Bueno, contarles un poco las actividades. Por ejemplo, acá la comunicadora estaba próxima a dar una charla introductoria. Que me estuvieron preguntando y cómo se inscribían, cualquier cosa me piden el link por privado. La charla introductoria al Camino Humano Puente, que es el primer pasito para empezar este camino, para ser consultor o para conocer un poco más. Esa charla introductoria te da la posibilidad de acceder a un 50% de descuento en el siguiente paso, que es la jornada online. Bueno, esta charla va a ser el viernes 7 de noviembre, desde las 9 a las 5 de la tarde, con unos cortecitos para ir a renovar el agua del mate, como decimos nosotros, para almorzar, que ya después se van a enterar bien cómo son los cortes, y me piden el link por privado si quieren sumarse para esa charla. Pero también, por otro lado, puse una fecha para el 3 de diciembre, que es miércoles, para los consultores en bioexistencia consciente que quieran hacer un encuentro de profundización, ¿sí? De prácticas, de preguntas. Bueno, el miércoles 3 de diciembre también en el mismo horario, de 9 a 17 horas. Así que los que tengan ganas de sumarse, el último encuentro del año. Es el último encuentro, por lo menos, que voy a estar dando. Y la última charla del año. Sí. Muy bien. Sí, porque después tenemos muchos otros compromisos y, bueno, no me queda agenda para poder hacer alguna otra actividad. Bueno, en cuanto a los movimientos del embajador, que vengo a ser yo, les quería comentar que hemos decidido, de común acuerdo con nuestra anfitriona en San Nicolás, Maru Maldonado, a quien saludamos hoy, que está cumpliendo 50 años. Maru, un beso grande. Felicidades. Posponer la conferencia en San Nicolás para el mes de abril del año que viene, dado a que trae temas de agenda, temas organizativos y temas de que nos vamos a tomar unos días también y nos vamos de viaje. Entonces nos pareció coherente, para estar con todas las pilas, para hacer la charla como se merece, con tiempo y con forma y con dedicación, posponerla para los primeros meses del año que viene. Suponemos que va a ser en abril. Así que de ahí vamos. Y empezamos ya a promocionar la charla de diciembre en Mendoza, el sábado 6 de diciembre
a las 10 de la mañana en el Centro Cultural de Parc, en Guaymallén, Mendoza. Ahí vamos a estar dando una charla, esta vez con la economía y su relación con el inconsciente, una charla hermosa que ya hemos dado en Buenos Aires y que ahora vamos a repetir en Mendoza, ayornada, y cambiando un poquito, agregando un poquito de ítems para hacer las charlas que hacemos siempre, que son las primeras 2 horas de exposición y las otras 2 horas de interacción. Así que ahí esperamos estar en Mendoza. Sé que hay muchísima expectativa y una movida muy grande. Agradecemos eso y estamos ya rumbo a Mendoza, arrancando con las promociones de esta charla y con todo lo que significa movernos hasta esa ciudad que queremos tanto y que hemos ido tantas veces, como para encontrarnos ahí. Así que ahí, Mendoza, allá vamos. Allá vamos en diciembre, ya tenemos los pasajes, todo para viajar. Y bueno, esto, ¿no? De todas las actividades que también se van a ir sumando para el año que viene, que hay algunas que ya están ahí medio terminando de concretarse. Hola, Elda, ¿cómo estás? Bueno, simplemente las pueden ver en nuestro perfil o si no, nos preguntan por privado, no hay problema con eso. No sé si teníamos algo más para decir. Creo que no tenemos nada más para decir, por lo menos en este año. Tenemos ya el calendario, por lo menos el mío de embajador, ya previsto para el mes de marzo, para el mes de abril y creo que también para el mes de mayo. Así que vamos a avanzar sobre esto. Cuando empiece el año que viene vamos a empezar a hablar un poco de esto. Vamos a hacer el programa la semana que viene y después vamos a tomar un receso de un par de semanas porque justamente nos vamos de vacaciones para volver con muchos bríos a la vuelta y hacer todas estas actividades que hemos comentado. Bueno, igual nos vemos el miércoles que viene. Sí, totalmente. ¿Sí? Y después les vamos a avisar cuando retomamos los vivos por acá, donde vamos a seguir hablando de lo que ustedes nos propongan, de lo que tengan ganas. Y hemos tenido muchas consultas con temas de sintomatologías de niños, de hijos, ¿no? Y si bien en muchos programas hemos hablado de esto, pero le vamos a poner como un especial, ¿sí? a este vivo de hoy, el número 261, hablando de los maestros que son nuestros hijos. Porque realmente son ese tesoro, ¿sí? Que obviamente lo que no hacemos por nosotros lo vamos a hacer por un hijo, que nos van a venir a marcar todo lo que nosotros tenemos que ver en nosotros mismos. Y de eso vamos a ir desarrollando. Justo antes de empezar este vivo tuve una charla con una amiga que está transitando un proceso de enfermedad de sus hijas, ¿sí? Están sus 2 hijitas más chiquitas con todo un cuadro respiratorio, ¿sí? Usando PAF y teniendo que ahora tomar antibióticos. Pero bueno, en este caso es consultora y su pareja también, por lo tanto lo están mirando en ellos. Y eso es un poco lo que les queremos contar hoy. Cómo miramos, ¿sí? Lo que nos vienen a mostrar nuestros hijos. Ya sea una enfermedad, que nosotros decimos enfermedad, alguna sintomatología en particular, un formato, un comportamiento, algo que nos llame la atención y que no nos deje tener plenitud, como decimos siempre, eso es un síntoma. Pero cuando le pasan a alguno de nuestros hijos o tenemos una preocupación por alguno de nuestros hijos, la invitación es a mirar en nosotros qué está pasando con respecto a eso. Mucho más si ese nosotros viene desde el lado de la madre o desde la abuela materna. Es un nosotros muy claro, muy específico, donde justamente, mira acá, Elda nos está confirmando esto que estamos hablando, y es importante verlo. ¿Por qué hay tanta influencia? La vamos a recordar, lo hemos dicho muchas veces, pero siempre el público se renueva y es importante que lo volvamos a ver. ¿Por qué es tan importante y por qué hacemos tanto hincapié en que lo tienen que mirar fundamentalmente la madre y la abuela materna? Porque hay un motivo biológico en todo esto. Primero, la relación más obvia y más directa es la relación
madre-hijo, madre-hija, dado que toda la influencia, si me permiten la palabra, que no es exacta, pero toda la influencia emocional que puede tener la madre sobre un hijo se produce en los primeros años de vida, hasta que ese hijo paulatinamente se va acercando a la edad de pubertad, hija, hijo, se va acercando a la edad de pubertad, y en esa edad definitivamente ya toma las riendas de su independencia emocional. Pero mientras el hijo esté necesitado de la presencia de su madre para todo el proceso de crecimiento previo, va a estar embebido emocionalmente de todo lo que le va ocurriendo a mamá. Por eso, cuando hay un hijo que se enferma, ya sea con una enfermedad temporal como la que planteaba Andrea en este ejemplo, o con un síntoma temporal, o con una enfermedad más de base, de esas de mala prensa, de esas que se suelen llamar incurables y que para nosotros son incurables, curables desde adentro, eso indudablemente hay que buscarlo en mamá, y si lo buscamos en mamá, también lo podemos buscar en la abuela materna. ¿Por qué? Porque mamá estuvo en esa panza y los ovocitos de mamá que veníamos a hacer nosotros, estábamos en la abuela materna. Así que tenemos un hilo conductor, un cañón de Wi-Fi, un cable de Wi-Fi, un cable alámbrico de Wi-Fi entre mamá y la abuela materna muy importante. Las emociones son decididamente del espacio materno, pero las influencias claramente podemos reconocer influencias muy grandes de la abuela materna. Totalmente, totalmente. Pero bueno, en este camino de la bioexistencia consciente nosotros siempre decimos que en realidad todo lo que desplegamos en nuestro universo, ¿sí? Desde un hijo hasta la pareja, compañero de trabajo, vecinos, todo lo que hay en nuestra realidad está saliendo desde nosotros. Sí. Mucho más cuando se trata de un hijo, pero en realidad si hay algo que nos si molesta, hay algo que nos molesta, si hay algo que nos preocupa, si hay algo que no nos deja tener plenitud, aunque esté en ese aparente afuera, ¿sí? Léase todos estos personajes que les comenté antes, lo tenemos que buscar en nosotros. Y eso es lo que hace un consultor en bioexistencia consciente. Cuando viene una persona a trabajar un síntoma, que tenemos un montón de personas que vienen a trabajar un síntoma por una hermana, por un hijo, preocupados por... ¿Qué hacemos como consultores? Buscamos, ¿sí?, lo que representa esa preocupación, no la preocupación en sí, porque si es una preocupación por una sintomatología, como por ejemplo esta que les estaba contando, bueno, tengo a mis hijas con temas respiratorios, ahora terminaron dándole antibióticos porque no están pudiendo resolverlo, ¿sí? Entonces, bueno, la médica optó por el antibiótico porque es una manera de prevenir un mal mayor. ¿Y nosotros qué hacemos? Inmediatamente buscamos qué significa esto. Están teniendo un problema en las vías respiratorias, ¿sí? No pudiendo respirar. Hay, bueno, depende qué sintomatología, si tiene un diagnóstico en particular, vamos a mirar algunos componentes, como por ejemplo si fuese una bronquitis, ¿sí? Ya la palabra misma nos está contando, ¿no? La bronquitis nos está contando la bronca, y sabemos que todo lo que termina en itis también nos está dando ese componente de enojo, de ira, de rabia. Ok. Y estamos hablando de pulmones, que es el aire que yo respiro. Los pulmones son los que me permiten la continuidad de la vida. La función básica y más urgente que tenemos de nuestros órganos es justamente la de respirar, ¿no? Porque si dejamos de respirar por una determinada cantidad de tiempo nos morimos. Entonces es la que mayor urgencia tiene. Entonces, ¿qué vamos a buscar ahí? ¿Y en dónde lo vamos a buscar? En los papás, en la mamá, si es la que viene a consulta, ¿sí? ¿Qué situaciones en su territorio? Y acá retomamos qué es el territorio. Recuerden que el primer territorio es nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestra pareja, nuestro trabajo,
¿sí? Nuestros hijos son nuestro territorio también. ¿Qué estoy vivenciando con una connotación de sentir en peligro o amenazas en ese territorio? Claro, ¿Sí? totalmente. Es importante esto de ver a nuestros hijos como los maestros que son, ¿no? Eh, Ustedes saben que hemos hablado muchas veces de cómo llega un síntoma a la biología, cómo llega un síntoma al cuerpo. Y un síntoma llega al cuerpo desde muchas miradas, de alguna mirada andina, como la de los aymaras, o como una mirada un poquito distinta, como la de los maoríes, pero que básicamente sigue siendo la misma. Eh, Hablan de repeticiones en la realidad, de sucesos repetitivos en la realidad, en una frecuencia determinada que llamamos ciclos biológicos memorizados, que se repiten tantas veces hasta tanto llega al cuerpo. Por eso, nosotros sabemos que esas historias no pueden estar en el niño, justamente porque el niño no tiene historia de vida, tiene muy poquito tiempo de vida. Entonces, siempre esas historias las empezamos a buscar en la madre y en la realidad de la madre. Esto es muy importante. Y en la realidad de la madre, acá Elda nos cuenta una anécdota, Sí, como dice Elda. nos había preguntado Sí, sobre sí, ese tema de sí, que sí. su nieto rechazaba tomar la medicación y ahora a ella le estuvieron cayendo fichas con respecto a eso, ¿no? Si vos te Ok. intoxicaste, ¿sí? Con medicación, El hilo conductor que tenemos con la abuela materna es es muy enorme. grande, pero es un hilo conductor distinto. O sea, con la abuela materna nosotros nos conectamos de los datos, como hacemos habitualmente del transgeneracional, pero con mamá nos embebemos como si fuera por ósmosis de sus emociones. Es sutilmente distinto y es maravilloso, porque cuando comprendemos que ahora de adultos somos una solución para nuestro niño, entendemos que también lo somos para nuestra madre. El síntoma de un niño es la solución para la madre. Y esto ustedes me pueden decir, pero ¿cómo? ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Cómo va a ser un síntoma una solución? ¿Cómo va a ser una bronquitis de un niño, un broncoespasmo, una solución para mamá? Sí, es una solución, es una alarma, es un llamador para que esa madre despierte y vea sus broncas, sus conflictos en su territorio, sus conflictos en su espacio vital, que es de donde toman el aire los pulmones, qué situaciones irrespirables que le generan mucha bronca y se las guarda, está transitando esa persona. Y ahora vamos a hacer así como un paneo de lo que solemos recibir en consulta de diferentes síntomas, de quizás los más comunes, los más habituales que podemos recibir. Pero antes seguramente André va a tener algo más para aportar. Sí, esto de que, por eso el título, ¿no? De este vivo, que son nuestros hijos nuestros maestros, porque a eso vienen. Están ahí mostrándonos a nosotros los propios conflictos que tenemos como papás. Porque acá estamos hablando de la mamá, ¿sí? Pero no puede no ser que el papá quede ajeno a todo esto, ¿sí? Si un hijo está transitando por una determinada patología, la mamá lo va a mirar, pero el papá también lo tiene que mirar. Porque algo de eso que le está mostrando el hijo también es para él. Sí, nada que no esté en tu universo no puede ser, no puede no ser para vos. A mí recuerdo en este momento una frase que publicábamos al principio cuando empezamos en este camino como consultores. Fuimos encontrando de diferentes intelectuales, de diferentes ramas, frases muy bioexistentes, frases que tenían que ver con esto que empezábamos a hacer en aquel tiempo y nos gustaba publicar en nuestras redes. Y una frase que a mí me llegó mucho y que ahora recuerdo cuando hablamos de esto, fue una frase de Jung que decía que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para salvar al hombre. Y es maravilloso poder darnos cuenta de que todos los síntomas, lo que no nos gusta, lo que nos molesta, es un esfuerzo que hace el universo
para que nosotros tomemos conciencia y podamos pegar un giro en nuestra vida, un giro en nuestra existencia y podamos hacer algo diferente y dar un legado distinto. Ustedes entiendan la importancia del legado que le estamos dando a nuestra descendencia con todo esto, porque los hijos ya de movida, chiquititos como son, empiezan a ofrecernos generosamente a través de sus comportamientos y de sus patologías y de sus síntomas, datos valiosísimos que son nuestro reflejo. Entonces, y no solamente en nuestros hijos, sino en la realidad entera. Y acá vamos a hacer una llamadita de atención, porque alguien que nos está escuchando puede decir, bueno, pero entonces yo tengo la culpa de que mi hijo se enferme, yo tengo la culpa de que mi hijo esté pasando por esto que está pasando porque hay algo que yo no resolví. No, la culpa, como decimos siempre, es falta de información. Porque no nos olvidemos que desde el universo de ese hijo también tomó el venir a este plano con esta mamá y con este papá que son perfectos para esta experiencia biológica y humana que viene a ser. Entonces, simplemente lo que estoy viendo y lo que estoy poniendo ahí adelante mío, aunque a veces es muy doloroso lo que voy creando desde el inconsciente, ¿no? Con una patología de estas que hablábamos antes de mala prensa. Nadie dice que sea fácil transitar por todo eso, pero si yo sé que tengo la posibilidad de ir a mis historias, a todos esos momentos dolorosos de mi vida que los voy a ir encontrando en un proceso de consulta donde voy a tomar conciencia de todo lo que no pude trascender a nivel emocional, de situaciones diversas, depende obviamente del síntoma y que estamos buscando, voy a tomar conciencia de que tengo la gran oportunidad. Acá está el maestro, mi hijo, mostrándome que tengo la posibilidad de trascender esto. Y si yo puedo verlo, si yo puedo identificarlo, si yo puedo modificar toda esa información en mí, mi hijo no va a necesitar seguir mostrándomelo. Por lo tanto, ese proceso de transformación va a ser propio, pero también lo voy a ver reflejado en ese hijo que está ahí mostrándome hoy lo que me duele y después voy a ver esa transformación porque yo me estoy transformando. Si yo voy cambiando mis propios códigos, mi propia información, voy comprendiendo, tomando conciencia, haciendo los movimientos que tengo que hacer, además de ir a consulta, no puede no ser que mi realidad no cambie y en esa realidad está ese hijo, ¿ok? Y aparte, tomemos esto como una real oportunidad. O sea, tenemos esta oportunidad. Tenemos una oportunidad. En general, estas señales aparecen en nuestra vida de menor a mayor. Entonces, cuanto antes tomemos algo que nos va a parecer menor y no lleguemos a que se transforme en mayor o que llegue a nuestro cuerpo por no escucharlo, más rápido vamos a ir, o mejor legado le vamos a dejar a nuestra descendencia, en este caso a nuestros hijos. Es maravilloso pensar que uno está sanando para atrás, porque permanentemente vamos al pasado a reprogramarlo, pero indefectiblemente para adelante. Y en el adelante está nuestra descendencia, en el adelante están nuestros hijos. Este es uno de los mejores legados que le podemos dejar a nuestros hijos, devolverle una realidad desde los códigos que a mí me corresponden, desde mi universo, sanada. Es importante entender un poco, le vamos a explicar desde otro ángulo, quizás desde otra perspectiva, lo que hacemos en consulta. Lo primero que tenemos que hacer en consulta es acompañar a un consultante desde su universo y evitar que ese consultante, por una cuestión mental, se escape de su universo a los universos de los otros, que opine
por ejemplo, sobre lo que le pasa a su hijo desde el universo de su hijo. Acá, O desde el universo de su sí, esposo, sí, desde en este otro, caso porque estamos hablando de los hijos, ¿no? tal cual. Esta es la posibilidad que tenemos de hacernos responsables y de comprender esto que muchas veces acá nombramos de que yo soy el creador y les hemos explicado, ¿no? Que creamos desde esa información que portamos en el inconsciente, vamos creando realidades, ¿sí? Para poder ir descubriendo ese paquete de información que somos, ese paquete de datos, eso que tenemos que trascender y sanar, ¿sí? Yo sé que es muy disruptivo para quienes recién nos empiezan a escuchar. Yo les ofrezco la posibilidad de que si les hace ruido esto de somos los creadores y les suena a culpa, bueno, le cambiemos el verbo y los invito a ver la manifestación que tienen en su realidad para descubrir que esa manifestación sale desde uno. El universo es propio. Mi universo es distinto al universo de Andrea. Andrea tiene su universo y yo tengo el mío, como perspectiva, como pensamiento, como sesgo, como datos. Ella tiene un paquete de datos distinto al mío y yo tengo un paquete de datos distinto al de ella. Mi universo es propio. ¿Y quién es el centro de mi universo? Yo. Yo soy el centro del universo. Entonces, Todo lo tengo que todo lo mirar tengo que desde mí. ver desde mí. Todo es para mí. De Todo es hecho, desde mí y para mí. nosotros estamos juntos, los dos somos consultores y cada vez que tenemos alguna situación, cada uno lo mira desde su propio universo, desde su propio juicio, desde sus propios códigos, porque los dos somos diferentes. Va a haber cosas que vamos a tener en común, pero en líneas generales cada uno va a tener una mirada en particular de lo que se está presentando, de lo que se está manifestando, porque va a estar regido por esa información que porto. Por eso siempre decimos que tenemos la certeza que cuando vamos a un determinado ancestro y estamos vivenciando algo, ni dudamos que eso que estamos vivenciando es parte de la historia de ese ancestro. No lo dudo, porque esa información la aporto yo. Y Gus va a aportar la información de ese clan perfecto que se despliega desde él para esta experiencia que viene a ser. Y en este juego que se llama experiencia biológica, donde habilitamos a otros parteners para que nos muestren, para que me muestren a mí qué es lo que no me gusta, qué es lo que me molesta, qué es lo que me hace mal en este juego. Bueno, nosotros tenemos que hacer una lectura y tenemos que acompañar al consultante desde su universo. Vamos a poner este ejemplo que nos regaló André, hola Huito, desde el que nos regaló André al principio de este vivo. Estas dos nenas que queremos tanto, que están transitando por este problema, digamos, respiratorio y que están con antibióticos. Bueno, estas nenas tienen madre y tienen padre. Y parecería que las nenas tienen un universo común para esa madre y ese padre. Pero si lo miramos desde la óptica de la madre, el conflicto que le muestra a sus hijas puede que sea distinto al conflicto que le muestren al padre. Porque el padre puede estar viendo que tiene bronca, que tiene una situación en su territorio, hay algo que indigerible, irrespirable, que no necesariamente tiene que ser igual al de la madre, pero que sus hijas están mostrándole eso que él tiene que ver en él, igual que desde el lado de la madre. Por eso es sutilmente distinto que venga a consulta a alguien preocupada por su hija, preocupado por su hija, porque las preocupaciones son diferentes. ¿Y por qué las preocupaciones son diferentes? Porque somos códigos distintos y porque también hay una diferencia de género. Acá se sumó alguien que me vino a hacer acordar que ponga este ejemplo. Yo les voy a contar, si una persona, un hombre, está preocupado por su hijo
en un tema económico, en un tema de no poder tener una casa, en un tema de no poder solidificar ese hogar y demás, muy probablemente esa preocupación en el hombre se resienta en la próstata. Pero si una mujer tuviera esa preocupación, da la casualidad y la causalidad y la sabiduría de nuestra biología, la mujer no tiene próstata. Entonces se le va a ir a parar ese resentir a otra parte de su cuerpo. Probablemente, posiblemente. No vamos de la historia al síntoma, sino que vamos del síntoma a la historia. Hay un abanico de posibilidades, claro, ¿no? La preocupación de una madre por un hijo, ¿sí?, se puede ver manifestada en alguna sintomatología en su zona, obviamente, de útero, ovarios y demás, pero también en la zona de las mamas, ¿sí? Claro. Las mamas bueno, ahí vamos a ir a buscar un montón de cosas. Pero está muy bien. Es el alimento, claro, el alimento, la protección del hijo. Está muy bien esto que dice André, sí, porque por un lado yo lo puedo vivir como un tema de que no lo puedo proteger y va a ir allá, pero por otro lado lo puedo vivir como un tema de inseguridad y quizás vaya al útero. O sea, esto es muy importante son porque el universo de la madre es propio y el universo del padre es propio, como lo es propio el universo del hijo. Total. Volviendo a esto que nos trajo, y porque siempre nos vamos un poco por las ramas, pero esta base que estamos contando es importante volverla a recalcar, volverla a recordar, para saber de dónde partimos, para hablar un poco ahora de sintomatología y hablar de los síntomas más comunes que pueden preocupar. Mira, me está contestando la inteligencia artificial. Mirá vos. Se nos metió en el programa, mira. Yo no sé cómo puede ser esto que la inteligencia se haya metido en el programa, pero lo vamos a cerrar. Bueno, nada, será porque dialogamos tanto con la inteligencia artificial que ahora se cree con el derecho de interrumpirnos. Bueno, pero acuérdense este detalle también, ¿no? Acá les estamos dando información general, les decimos las probabilidades ante determinadas situaciones, pero acuérdense que siempre vamos del síntoma a la historia y no al revés. Por eso ahora vamos a poner ejemplos de síntomas, para contar que dado un síntoma podemos encontrar esta historia. Estas historias. Y tomando un poquito el tema de qué historias solemos recibir, de qué historias pueden llegar a nuestro universo de consultores y cuáles son las más comunes. Las más comunes son las que en general un hijo, ya sea adolescente, que podría venir a consulta, no vendría a consulta. O un niño, obviamente, no vendría a consulta porque viene su madre preocupada. Pero empezaríamos por los adolescentes. El adolescente podría venir a consulta por una patología de esta, pero no vendría nunca. Y esa es la anorexia. La anorexia. ¿Por qué? Porque la persona que está transitando una anorexia no siente que tiene un síntoma. Siente que negarse a comer, que rechazar la comida, le va a salvar la vida. Y eso se llama inversión psíquica. ¿Por qué? Porque para poder sobrevivir, además de, como les dije hace un ratito, necesitamos respirar, que es la acción más urgente que tenemos, también necesitamos comer, ¿sí? La comida nos va a garantizar el funcionamiento de nuestra máquina, de nuestro cuerpo. ¿Y por qué decimos que es una inversión psíquica? Justamente porque va en contra de un mandato de nuestro tallo cerebral. Acuérdense que en muchos programas hemos dicho esto, ¿no? En el tallo cerebral, que es la parte que tenemos más instintiva, más relacionada con esos mamíferos que somos, nos vamos a encontrar con 4 funciones básicas. Respirar, que es la más urgente, tomar agua, porque si no nos deshidratamos y también nos podemos morir, comer y reproducirnos. Ya hemos hablado también muchas veces de que el reproducirnos es la que puede llegar a negociar nuestro inconsciente
cuando se dan determinadas circunstancias y situaciones en esos datos que portamos, ¿sí? Pero bueno, tengamos en cuenta esto, no podemos dejar de comer. Y sin embargo, una persona que tiene anorexia o que está cursando una anorexia no quiere comer. Siente que comer es morir. Bueno, entonces, ¿para qué cosa buena? Pregunta que nos hacemos siempre cuando viene alguien preocupado por y cuando viene alguien con un síntoma. ¿Para qué cosa buena tendría yo en mi realidad un hijo que me viene a hacer acordar que cada vez que come se siente morir? Un hijo que cada vez que come siente que come muerte. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar en nosotros? Porque este hijo nos viene a contar que nosotros no lo estamos viendo, no lo estamos solucionando y él generosamente lo está expresando en su cuerpo y en su realidad y en su comportamiento. Nos viene a hacer recordar y buscar en nuestra historia todos esos duelos de amor de mamá. Duelos de amor de mamá en la edad de la adolescencia, ¿sí? Y duelos de amor de mamá que se vivieron intensamente en la gestación de ese niño o niña que hoy a una determinada edad empieza a transitar por esta patología que es la anorexia. ¿Y qué es un duelo de amor? Porque desde acá podemos decir, sí, pero sí, yo a mis 15 años tuve un noviecito o a los 12, pero no era nada, no era importante. Y yo les puedo asegurar que cuando vamos a esa escena, el consultante o la consultante se da cuenta de la emoción que había quedado ahí guardada, que no pudo gestionar, y esa emoción que no se gestiona es ese duelo, ¿sí? Que es el que nos viene a mostrar ese hijo a través de la anorexia. El niño, la niña, el adolescente que empieza con esto, empieza en la época de tener su primer duelo de amor, su primer desengaño amoroso, empieza a tener sus primeros desengaños y en algún momento entra en ciclo con esa situación que vivió mamá y empieza a rechazar ese alimento que recibía de mamá cuando mamá estaba en duelo. Y el duelo y la muerte es lo mismo. Uno duela algo que se terminó, que se murió, que desapareció. Entonces va a quedar ligado el alimento de mamá con la muerte. Y acá, en un ciclo perfecto, en una sincronía de tiempos perfectos, se activa ese programa y hace que yo transite por este programa negándome a comer, porque la comida y la muerte es lo mismo. Exactamente. Es simple, es sencillo, y como ven, y dijimos al principio, los hijos generosamente ponen nuestro cuerpo para que tomemos conciencia. Acá no hay ninguna culpa. La madre no hizo esto a propósito, lo hizo totalmente inconsciente. De hecho, quizás haya pasado hasta por alto esta situación, no haya tenido un pensamiento lejano o haya vivido un duelo con su pareja que lo rememoró hacia atrás. Nos encontramos también con duelos de la pareja actual. Claro. Estando embarazada, duelando este proyecto de familia. Este no era el hombre que yo quería para mí, ¿no? Y estoy acá transitando este embarazo y replanteándome qué hubiese sido de mi vida si en vez de casarme con quien me casé, me hubiese casado con ese novio que quedó allá en el tiempo, ¿no? Y que ahora empiezo a recordar. Y son todos esos momentos a los que tenemos que ir en un proceso de consulta, a desandar ese caminito, ¿sí? De dolor, de situaciones dolorosas relacionadas con la pareja, ¿sí? Con los amores de mamá, que nos van a permitir encontrar esos momentos perfectos. Y en la medida que esa mamá va tomando conciencia, va liberando esos momentos, los va cambiando, porque para el inconsciente real o simbólico es lo mismo. Entonces viajamos en ese aparente tiempo, a ese aparente pasado, vamos a esa determinada escena,
la madre puede expresar las emociones que no expresó antes, y ahí hay un cambio de información. Otra patología, otro síntoma muy común que suele venir a consulta y en el que tampoco obviamente, porque es un niño, en general es un niño, no viene a consulta, sino que vienen sus padres, su madre, su padre, su abuela a consulta, es un niño que padece un trastorno del espectro autista, de todo tipo. De todos. No nos vamos acá, porque no por una cuestión de tiempo, de detenernos si es Asperger, si es TDAH, si es con hiperactividad, no es con hiperactividad. Cada caso va a tener su particularidad y cada caso va a tener su proceso determinado. Vamos a ir a un autismo de lo que podríamos llamar tradicional, ese niño que no retraído, que no se conecta, que no se comunica, y volvemos claro, que se aísla. Volvamos a esa pregunta inicial. ¿Para qué cosa buena yo tendría en mi universo un niño que no se comunica, que se aísla? Que no interactúa, que no sociabiliza. ¿Qué es lo que me viene a contar? Allá, recuerden el ejemplo anterior. Acá hay una niño o adolescente que se niega a comer porque tiene asociado en su dato el alimento con la muerte. Entonces nos muestra a los padres ese dato. Bueno, acá hay un niño que no sociabiliza, desconectado, que no se comunica, y le viene a mostrar esto a los padres como solución, porque es una cosa buena, es una solución. ¿Y si es una solución a mi pasado? Que yo me desconecte, que yo no me comunique, tengo que ir a mi historia, siendo yo su padre, siendo yo su madre, a mi historia de cuántas veces pudo haber sido una excelente herramienta que yo me hubiera aislado y no me hubiera enterado de las cosas, me hubiera puesto a un costado y no hubiera dicho nada. ¿Cuántas veces hubiera preferido no enterarme y aislarme que comunicar que enterarme y guardarme las cosas para seguir viviendo? ¿Cuántas historias de secretos, de cosas no dichas, ¿sí? ¿Cuántas situaciones hay en mí para que mi hijo hoy me lo esté mostrando con esta sintomatología? Y no solamente en mí, porque siempre decimos que cuando nos encontramos con este tipo de síntomas en un hijo, vamos a buscar ese silencio de mamá y de la abuela materna. Acuérdense de la importancia de la abuela materna en todo esto. En la anorexia, la abuela materna también juega un rol importante, porque esos duelos de mamá muy probablemente también sean los mismos duelos de la abuela materna. Ahora, estaba pensando mientras hablaba Gus, que a lo mejor ustedes también se lo están preguntando. ¿Y qué pasa si el que quiere ir a consulta es el papá? ¿El papá va a trabajar los duelos de mamá o va a trabajar sus propios duelos de amor? Sus propios duelos de amor. Acuérdense que el universo al que vamos a ir es al universo de quien viene a consulta. No nos vamos a meter en el universo de la madre, nos vamos a meter en el universo del padre que viene a consulta. Totalmente. Porque esas historias no pueden no estar en él, por eso está creando también desde su universo un hijo con esa sintomatología. Absolutamente. Eso vale para todos los síntomas, porque vale desde la persona que da el paso revolucionario, reevolucionario y revolucionario valiente para sanar sus códigos, para que no tengan enfrente en su realidad a alguien que se los esté expresando. Totalmente. En este caso un hijo. Estos son quizás los síntomas más comunes que se nos han acercado a nuestro universo, pero hay otros síntomas igual de importantes, igual de frecuentes, que tienen que ver un poco con la saga de los 2 programas anteriores, que fueron del sobrepeso, que tienen que ver con esa actitud que hablamos en el programa anterior, este comportamiento que tiene que ver con la bulimia. La bulimia es otro de los síntomas que vienen a consulta a los padres a contar las historias de bulimia de sus hijos. Y la bulimia,
como dijimos antes, lo volvemos a repasar, queda guardada, queda ahí almacenada en el momento donde dejamos de alimentar a nuestros hijos a través de la teta materna y los pasamos a alimentar, los dejamos de alimentar así abruptamente por una situación determinada, sin haber permitido, claro, sin haber permitido esa transición de la teta a la mamadera dada por mamá, de la mamadera dada por papá. Donde todavía la madurez cerebral de ese niño no puede separar el alimento de mamá, ¿sí? Y ahí hay un corte abrupto por una determinada situación, como puede ser un viaje, un tema laboral, un tema familiar, donde otro embarazo, donde mamá se ausenta, ¿sí? Y hay un corte en esa conexión de alimento mamá con el niño, ¿ok? Entonces, esas son las historias que vamos a ir a buscar en un caso de bulimia. ¿Por qué? Porque el niño es una solución para eso. El niño le cuenta la historia a su madre de cuando ella tuvo ese corte abrupto. Porque la pregunta sería, ese niño que busca desesperadamente a su madre, pero en la heladera, porque tiene asociado a la madre con el alimento, ¿ese niño lo hace por él o lo hace para que la madre se dé cuenta? La respuesta es las dos cosas. Pero el bebé al que le cortan la alimentación abruptamente, está guardando un dato en su historia, pero también está contando el dolor de la madre de dejarlo de alimentar. Exactamente. Entonces vamos a encontrar esta necesidad de llenarse, ¿sí? De llenar un vacío que no puede llenar, y que cada vez que llega un determinado momento de haber consumido tanto alimento, la necesidad de eliminarse, volver a vaciarse a través del vómito para seguir llenando ese vacío, ¿sí? Hasta que no logra hacer ese clic con todo este proceso que los invitamos a hacer a través de la consulta, es como que eso no se puede destrabar. Necesito estar continuamente llenando ese vacío que quedó allá, grabado en ese niño. ¿Ok? Otra de las... Sí. No, pero pará, porque ya que estamos hablando de esto, otro de los casos habituales que tenemos de los padres preocupados por los hijos son las adicciones. Ok, vamos por ahí. Así que como hablamos de alimento, también hablemos de adicciones, ¿sí? Y que hemos tenido muchos casos de padres preocupados por adicciones de sus hijos, ya sea a determinadas sustancias, al alcohol. Hoy están apareciendo adicciones nuevas, como son, por ejemplo, la adicción al celular, a las pantallas, a lo tecnológico, a las redes sociales. Bueno, en una adicción primero hay un común denominador. Hay una frase, que lo dijimos en los programas anteriores y la volvemos a repetir, que simboliza lo que es una adicción. No lo puedo dominar, es más fuerte que yo. Es más fuerte que yo. Es algo que a mí me supera. No puedo solo. Alguien me tiene que ayudar porque es más fuerte que yo. Y cuando hay algo más fuerte que yo lo primero que voy a ver es a la autoridad. Porque la autoridad es lo más fuerte que yo. Y lo más cercano en mi realidad, en mi historia, que fue más fuerte que yo, fue mi papá. Así que, en principio, vamos a ver mucho las relaciones paternas, las relaciones hijo-padre. Eso va a ser fundamental. Pero hay coloraturas. Si alguien viene una madre, viene un padre preocupado por la adicción de su hijo al cannabis, bueno, ahí va a haber un componente materno muy importante, dado que el cannabis tiene una sustancia que solamente se encuentra en el pecho materno. Entonces, el cannabis va a estar relacionado mucho con mamá. Y quizás podamos ir a esas historias paternas desde el prisma de los ojos de mamá. Uh-huh. Y ese conflicto de autoridad sea un conflicto materno que redunde en un conflicto madre-hijo
como antecedente y llegada final el conflicto de autoridad. Recuerden que eso de más fuerte que yo es una de las aristas de las adicciones. La otra arista es el componente dopaminérgico que tiene cualquier tipo de adicción. Un estimulante lo que hace en nuestro cuerpo es multiplicar exponencialmente la generación de dopamina, del placer instantáneo en nuestro cuerpo. Por eso, por una razón química, también son tan difíciles de dejarlas atrás. Pero esa dopamina va a hablar no solamente de autoridad, sino va a hablar de un formato de amor. De un formato de amor en particular, ¿no? La necesidad de que eso esté como un amor, como un cuidado. Y ahí también vamos a hablar bastante de los formatos de amor en mi familia, tanto los maternos como los paternos. Exacto. Esa parte, digamos, como una generalidad, hablar de adicciones, una pastillita, porque para hablar de adicciones tendríamos que meternos en cada uno de los universos de las sustancias adictivas. Adicción al trabajo, adicción al juego, adicción a las pantallas, adicciones al celular, adicción a las sustancias, adicciones a las pastillas, al alcohol, al cigarrillo, a la comida. A la comida, a determinado tipo de comida. Y a un determinado comportamiento de vida. También, ¿Okay? Al formato de vida. Hay cosas que no puedo dejar de hacer. Y la verdad es que lo estoy viviendo como un problema, ¿no? Hay determinadas actividades o determinadas situaciones, algo que repito constantemente y que no puedo dejar de hacerlo. Es más fuerte que yo. En definitiva, como para ir redondeando, gracias, un síntoma de nuestro hijo siempre, en el 100% de los casos, es una oportunidad que me pongo enfrente para que yo tome conciencia y para que yo vea qué es lo que me viene a mostrar. Un síntoma de nuestros hijos es un espejo para mí. Es algo que yo tengo que levantar y buscarlo en mí, con un impulso mucho mayor que si lo tuviera yo. O sea, antes de que llegue a un lugar de extrema gravedad, es un impulso para que yo lo busque en mí. Hay síntomas de niños que son graves y podíamos hablar de todos los síntomas que puestos en un niño se redoblan en el sentido de la gravedad y en el sentido de la intensidad emocional que un padre vive cuando tiene un niño enfermo. Y a mayor gravedad, mayor preocupación. Pero siempre, por el mínimo o el grave que sea, es una oportunidad para que yo vaya a buscar en mí lo que ese hijo me viene a reflejar. Y una pastillita, porque ya se nos está terminando el programa, es que cuando un hijo nos viene a mostrar alguna sintomatología o alguna vivencia que está pasando y que a nosotros nos preocupa, nos fijemos cuántos años tiene nuestro hijo. Y nos preguntemos, ¿qué me pasaba a mí a la edad que tiene mi hijo con respecto a esto que está vivenciando y me lo está mostrando? Esto que está contando Andrea es buenísimo. Es buenísimo. Imagínense una situación. Imagínense una hija que tiene 18 años y que no para de tener cistitis. Como ejemplo, no para de tener infecciones urinarias. ¿Qué me viene a mostrar? Obviamente que si viniera, y que puede venir esa joven de 18 años a buscar esa historia en su vida, vamos a trabajar desde su universo. Pero en este caso viene una madre preocupada por su hija que vive con infecciones urinarias. Recurrentes. Cada tanto tiene infecciones urinarias y no hay forma, y siempre está tomando antibióticos, haciendo tratamientos, y esto se repite. Este dato que dio Andrea es fundamental.
pasaba a mí, a mis 18 años, con el marcaje de mi territorio? Con rabia, acuérdense, itis, cistitis, ¿sí? Está contándonos que además de lo que tenemos que buscar, ¿sí? También le tenemos que sumar este componente de la ira, de la rabia, de la bronca, el marcaje de territorio. ¿Qué es el marcaje de territorio? ¿De qué están hablando? Bueno, pensemos biológicamente, pensemos como mamíferos. Las hembras marcan el territorio para que no se les escape la cría, para ordenar su territorio, ¿sí? El territorio es mi casa, mi cuerpo. Bueno, ¿qué me está pasando con esto de no poder hacerlo? De sentir la rabia y la bronca porque no lo estoy logrando. ¿Y qué me pasaba a mí a esta edad con esta temática? Exacto. Porque eso va a ser un descubrimiento maravilloso para darnos cuenta que el tiempo no es pasado, presente y futuro, sino que es como una mamushka. Todos los tiempos están incluidos en mí. Y cuando yo estoy transitando, cuando mi hijo está transitando por una determinada edad y yo esté viendo un comportamiento, ni siquiera un síntoma, un comportamiento de ese hijo en su vida, un paquete de datos o una realidad desplegada que a mí me hace ruido, que me molesta, que me parece llamativa. O porque estoy viendo que mi hijo está mal, está triste, está preocupado, porque tuvo una pelea con su mejor amigo. Y entonces, eso no puede no estar en mí. Che, ¿qué me pasaba a mí a la edad que tiene mi hijo en este momento? Claro. Es un ejercicio hermoso para darnos cuenta que aún pasada la etapa de proyecto y sentido, pasada la etapa de esa independencia emocional que ya tiene el niño cuando empieza la pubertad y entra en la adolescencia, siempre va a estar ligado a mí, porque todo lo que está fuera de mí, pero está en mi universo, forma parte de mis datos desplegados. Así que nada, ha sido un programa muy lindo, muy hermoso, que me gustaría también poder continuar con esta filosofía, con este fondo de pensamiento, ¿no? Porque después podemos seguir, ¿no? Acuérdense que cuando empezamos el programa hablamos de los hijos, pero también les dijimos que todo lo que hay en nuestra realidad, si a nosotros nos preocupa, lo podemos trabajar desde nosotros. Porque si está ahí es para mostrarme algo a mí, y lo tengo que mirar desde mí. Obviamente mucho más cuando es un hijo. Este programa tranquilamente se podía haber llamado La realidad es nuestro espejo. Porque la realidad es nuestro espejo. Y la realidad es personal, como la verdad, como la plenitud, como los códigos, como la identidad inconsciente. Así que espero que cada uno desde su realidad haya podido tomar un poquito más de conciencia y se lleve un premio por eso, de una caída de fichas y de poder cambiar las cosas alrededor de esto. Bueno, ya nos vamos a ir, nos tenemos que ir. Gracias, Elda, gracias por tu participación en el programa y gracias a todos los que estuvieron acá escuchando. Nos vamos a ver el miércoles que viene. Exactamente, el miércoles que viene. Después ya les vamos a ir avisando con qué tema vamos a empezar el programa de la próxima semana. Pero bueno, como siempre, agradecidos de que nos acompañen, de que estén acá, de que nos sigan viendo después en diferido, que nos escriban, que nos manden mensajitos tan hermosos como recibimos siempre. Un honorazo que nos acompañen, chicos. Y bueno, como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Y nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Que tengan un lindo resto de semana. Chau, chau.